Bienvenidos jóvenes de sexto grado a la clase de matemática de este día. Un gusto poder saludarles. El contenido que vamos a desarrollar es proporcionalidad inversa. Vamos a definir qué es la proporcionalidad inversa por medio de un ejemplo. Supongamos que un trabajador va a realizar lo que es una obra en un tiempo específico. Supongamos que se va a tardar 4 horas para poder realizar esa obra. Pero ¿qué sucede si le acompaña a alguien más para poder realizar el trabajo? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que en lugar de aumentar, va a disminuir 1 hora porque va a tener ayuda de alguien más. Si hay otro trabajador que les acompaña para poder realizar la obra, significa que el tiempo también va a disminuir. ¿Qué es lo que podemos concluir de este ejemplo? Que a más obreros hay, menos es el tiempo que se va a utilizar para poder completar lo que es la obra. Entonces, la proporcionalidad inversa es que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, la otra magnitud va a disminuir en la misma proporción. O viceversa, si al disminuir una magnitud, la otra va a aumentar. Por eso se les dice proporcionalidad inversa. Observemos el siguiente ejemplo. El número de tripulantes de una embarcación está dado por 36, 18 y 9. Y la duración en día de las provisiones de alimentos es 4, 8 y 16. ¿Qué significa? Que cuando se tiene 36 tripulantes en la embarcación, la duración de días para las provisiones de alimentos serán 4. Pero si hay 18 tripulantes, entonces va a aumentar lo que es la duración en días para la provisión de alimentos, que serían 8. Y si hay 9 tripulantes, entonces todavía va a aumentar la duración en días para las provisiones de alimentos. Si observamos las dos magnitudes, la primera magnitud, que es el número de tripulantes, va disminuyendo. Pero si observamos la duración en días de las provisiones de alimentos, va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a más tripulantes, menos días durarán los alimentos, o viceversa. A menos tripulantes, entonces habrán más días que durarán los alimentos. Además, otra observación que tenemos respecto a este problema es que en el caso de la magnitud de arriba va dividiendo entre 2. Pero, ¿qué sucede con la segunda magnitud? Que va multiplicando. Entonces podemos ver la diferencia entre las magnitudes directamente proporcionales, que usted multiplicaba por un número arriba y qué sucedía con la siguiente magnitud, también se multiplicaba por el mismo número. O si usted dividía la magnitud 1 entre un número, también dividía la magnitud 2 entre el mismo número. Pero en el caso de las inversamente proporcionales sucede lo contrario. Y podemos también concluir que al multiplicar 36 por 4, 18 por 8 y 9 por 16, usted obtiene un valor constante, que en este caso es 144. Puede comprobar cada una de las multiplicaciones para que se dé cuenta de que la constante es la misma. Entonces, podemos concluir que dos magnitudes son inversamente proporcionales si, al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número, y el producto de ambas es una constante. Y la constante de proporcionalidad inversa es K es igual a X por Y. Si observamos, hay una diferencia entre la constante de proporcionalidad directa, porque en las clases anteriores, cuando veíamos la proporcionalidad directa, lo dividíamos, y en este caso es multiplicado. Entonces podemos ir observando la diferencia entre ambas magnitudes, ya sea directa o inversa. Ahora les invito a que abran su libro en la página 124 y usted encontrará lo que son 1, 2, 3, 4 ejercicios relacionados a este tema que hemos estado explicando. Para que usted pueda realizar el ejercicio 1, el 3 y el 4, yo voy a hacer el ejercicio 2 para que comprenda de qué manera lo va a hacer. La indicación es la siguiente: analiza los datos presentados en la tabla,
calcula el cociente constante, que es la constante de proporcionalidad, y el producto constante y determina si son cantidades directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Vamos a comenzar por determinar si estas magnitudes de X y Y corresponden a cantidades inversamente proporcionales. Para que dos cantidades sean inversamente proporcionales, dice la definición que cuando una cantidad aumenta, ¿qué sucede con la otra? Disminuye. O viceversa. Si una cantidad disminuye, la otra cantidad aumenta. Pero si observamos el X, 10, 20, 30, 40, va aumentando. Y si observamos el valor de Y, 100, 200, 300, 400, va aumentando. Por lo tanto, desde aquí yo puedo definir que estas cantidades no son inversamente proporcionales. Pero aparte de eso, podemos también determinar que no son inversamente proporcionales encontrando la constante de proporcionalidad. Como estamos determinando si son inversamente proporcionales, entonces la constante va a ser igual a X por Y. Comenzamos a multiplicar cada una de las cantidades. 10 por 100 es 1000. 20 por 200 es 4000. 30 por 300 es 9000. Y 40 por 400 también tiene una cantidad diferente. Entonces, si observamos, podemos ver que la constante no es la misma. Por ende, no es inversamente proporcional. Ahora determinemos si es directamente proporcional. Como ya averiguamos que una aumenta, la otra también. Ahora vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. Como estamos viendo si son directas, la constante sería una división, Y sobre X. Y comenzamos a dividir. 100 entre 10 es igual a 10. 200 entre 20 es igual a 10. Y 300 entre 30 es igual a 10. Y 400 entre 40 es igual a 10. Entonces determinamos que tienen la misma constante. Por lo tanto, es directamente proporcional. Y así usted va a determinar si son inversas o son directas las demás magnitudes de las tablas. Ahora los invito a que abran su libro en la página 123 para realizar el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Voy a explicar un ejemplo similar. Joaquín desea celebrar su cumpleaños con sus amigos. Su padrino le ha ofrecido regalarle 8 pizzas de 12 porciones, cada una, es decir, 96 pedazos de pizza. Joaquín quiere saber cuántas porciones le corresponde a cada invitado, de acuerdo al número de personas que invite, y elaborar la siguiente tabla. En este caso nos aparece la tabla de invitados, donde está la magnitud de invitados, que es 8, 12, 16, 24 y 48, y las porciones correspondientes a cada uno de los invitados. Si analizamos la tabla, podemos ver que los invitados van aumentando. Pero ¿qué sucede con las porciones? Que entre más invitados tenga, menos porciones se les va a poder dar a cada uno de ellos. La pregunta es, ¿estas cantidades son proporcionalmente inversas o inversamente proporcionales? Ya analizamos una de las condiciones, y es que si una magnitud aumenta, la otra disminuye o viceversa. En este caso podemos observar que hay más invitados, pero para cada uno de ellos, entre más invitados hay, menos porciones hay. Entonces, aparte de definir esa condición, también necesitamos saber si tienen una constante de proporcionalidad. Para ello tenemos que multiplicar y comenzamos a multiplicar. 8 por 12, 96. 12 por 8, 96. 16 por 6, 96. 24 por 4, 96. Y 48 por 2 es 96. Por lo tanto, todas las multiplicaciones nos dan una misma constante y podemos determinar que sí son cantidades proporcionalmente inversas. La siguiente pregunta
Lo que nos pide es que actualmente nos dice que hay 48 invitados. Si aumenta el número de invitados a 96, ¿cuántas porciones de pizza le corresponde a cada invitado? Entonces nos está diciendo que actualmente hay 48, tal y como en la tabla aparece. ¿Qué significa? Que vamos a hacer una regla de 3, pero en este caso tenemos que hay 48 invitados y le corresponde 2 porciones. Pero ¿qué sucede si tenemos 96 invitados? La pregunta es ¿cuántas porciones le va a corresponder? Y hacemos nuestro esquema de solución. Aquí es muy importante prestar atención porque no lo vamos a hacer como lo hacíamos cuando teníamos cantidades directamente proporcionales. Aquí el orden de multiplicación es muy diferente a cómo realizábamos el procedimiento para las magnitudes directamente proporcionales. Así que prestemos atención. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. En este caso ya no lo vamos a hacer en forma cruzada, sino que multiplicamos 48 por 2 y dividimos entre 96. Observemos la diferencia para que no nos vayamos a confundir con el cálculo de las directamente proporcionales. Multiplicamos 48 por 2 en forma horizontal y lo dividimos entre la cantidad que nos hace falta, que no lo habíamos utilizado, que es 96. Multiplicamos 48 por 2, que es 96, y 96 entre 96, que es igual a 1. Por lo tanto, le corresponde una porción de pizza cuando tengamos 96 invitados. Ahora vamos a realizar la gráfica correspondiente a la tabla que tenemos. Si observamos la gráfica, podemos ver la diferencia entre la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Recordemos que la gráfica de las directamente proporcionales era una línea recta. En este caso podemos observar que en el eje vertical están las porciones de pizza y en el eje horizontal están los números de invitados. ¿Qué significa? Si observamos el número de invitados, entre menos números de invitados tengamos, más porciones de pizza le va a corresponder a cada uno de ellos. Y entre más invitados tengamos, menos porciones de pizza le podrán dar a cada uno de los invitados. Entonces notamos que es una línea que decrece, porque a medida que aumenta el número de invitados, disminuyen las porciones de pizza que puede comer cada uno. Y de esa manera vamos a realizar la gráfica de las cantidades inversamente proporcionales. Hasta aquí ha llegado la clase de este día. Espero me haya dado a comprender. Si usted tiene alguna consulta con las actividades, puede escribirme a mi correo. Feliz día, que el Señor les bendiga.